nuestro tema de esta mañana es cómo identificar a creyentes maduros. Primera de Pedro 4, del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te rogamos que la sazones, Espíritu Santo, y que sea de gran beneficio para nuestra vida diaria, que sea algo pragmático en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pedro aquí está citando los sufrimientos y la muerte de Cristo, porque nosotros, si somos justos y honestos, debemos reconocer que esas cosas las vemos tan lejos, pero que no tienen un efecto profundo en nuestro corazón como para sacudir nuestra alma, porque el que Él se refiere a ellas es para que podamos reconocer el perfecto y grande amor que Dios tiene por nosotros, al extremo de haber sufrido por nosotros esa circunstancia tan terrible para darnos a nosotros vida nueva. Por eso es interesante ver cómo Pedro habla de la sangre de Cristo, porque dice que no pagó con cualquier sangre, no pagó con objetos como el oro o como la plata o con piedras preciosas, sino con la sangre perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan por favor, si son tan amables, a Primera de Pedro, capítulo 1, y leamos los versículos 18 y 19. Dice ahí la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice. Porque aquí vemos nosotros cómo Cristo llevó nuestros pecados. Fíjense qué formidable es saber que alguien tomó la deuda nuestra y la pagó. A nosotros nos tocaba morir por los pecados, pero Cristo vino y por aceptarlo en nuestro corazón, Él tomó nuestro lugar y nos dio esa vida que necesitaba nuestro ser. Vean conmigo, por favor, en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos del 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren qué maravilloso es ver nosotros la labor de Cristo por la humanidad.
porque esta labor es enteramente para nosotros. Es sentirnos dichosos de saber qué intenso amor tiene Él por nosotros. ¿Te recuerda que Juan 3:16 hace una referencia a ese amor? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿cuál es esa manera? El sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Quién va a tomar las deudas nuestras materiales y va a decir, no se preocupe, yo voy a seguir pagándole al banco lo que usted debe? ¿Habrá alguien que haga eso? Ni nuestros padres lo hacen. Menos lo va a hacer un desconocido. Ahora, cuando usted comete una falta, un pecado, habrá alguien que le diga, ¿sabe qué? Ese pecado suyo, que me lo imputen a mí y que usted quede libre de ese pecado. ¿Habrá alguien que haga eso con nosotros? Tampoco. Pero Cristo sí lo hizo. Y lo ejecutó porque en la cruz del Calvario Él murió totalmente. El Señor dio su vida en una entrega perfecta para que usted y yo no tengamos que pagar por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Y lo que Pablo está tratando de enseñarnos, igual que Pedro, es que nosotros debemos ser consecuentes con el sacrificio de Dios para que nuestra vida tenga producto. Nosotros vivimos en un mundo que al salir de aquí es diferente a lo que estamos hablando. Entramos a una jungla de concreto donde los intereses creados, donde las pasiones y donde el criterio personal de cada persona campea. Pero cuando usted está aquí, Dios le toma por un momento su atención y le dice, escúchame, pon atención a lo que te estoy diciendo, porque lo de afuera no es vida, es muerte, pero lo de aquí es vida y vida eterna. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Es maravilloso reconocer el profundo afecto que Dios tiene por nosotros, porque ¿sabe una cosa? Pregúntese ahorita en su corazón, ¿qué hizo usted para que Dios lo amara en ese rango de amor? ¿Qué hice yo para merecer ese amor? ¿Será que las esposas están seguras de que sus esposos las aman con tal locura que en el momento en que a ellas las vayan a matar, él se pone y dice, mátame a mí? Hasta nos da risa porque sabemos que no es así. No daríamos nuestra vida. Lo podemos decir con la boca porque eso es fácil, pero ejecutarlo es otra cosa. Pero Jesús lo hizo. Y usted tiene que entender que lo hizo con gozo. Por favor, vaya a su Biblia a Hebreos capítulo 12, si es tan amable. Estamos ahí cerca de Pedro. Mire cómo dice el versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Nos insta, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, note por favor, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es ese gozo de él? El gozo de él en la cruz, donde él sufrió de esa manera tan terrible, es verlo a usted sentado aquí esta mañana. Amén. Es verlo a usted cada mañana cuando usted alza sus ojos y le dice, ayúdame, Señor. Es verlo en la noche cuando usted le dice, Señor, ayúdame a dejar el cansancio de la vida para que entre en tu reposo. Él se regocija de ver que usted confía y cree en Él. Porque el mundo, su filosofía y su sabiduría incrementa cada día más su fuerza para que no creamos en Dios. Ahorita en Minneapolis había un pastor que trabajaba como chofer de un autobús de niños. Y como él continuamente oraba en el autobús, y cuando antes de arrancar con los niños y las personas adultas que iban, les decía, el que quiera orar antes de que arranquemos el autobús, ore conmigo. Y él oraba y la mayoría oraba con él. Pero una persona se fue a quejar a la institución y fue a decir que él ponía el nombre de Cristo primero, y lo despidieron de su trabajo. Actualmente no tiene trabajo por esa causa. Yo lo que estoy tratando de hacerle ver es que usted también no se ha dado cuenta cómo Dios
ha ido decreciendo, entre comillas, en la parte del mundo donde campea el materialismo. No permiten que se hable de Dios en las escuelas en Estados Unidos, pero sí les enseñan a los niños a que aprendan que venimos del mono. Tal vez ellos, pero nosotros no. Nosotros venimos de Adán y Eva, hermanos. Aunque le cueste a su racionalismo creerlo, yo quiero que sepa esta mañana que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Amén. Dios no tendría ningún propósito en engañarlo a usted y a mí. El hombre se deshace la cabeza filosofando, pensando en el origen de todo. Y el origen de todo aquí está claro en la palabra. Dios lo dice. Los científicos en la NASA están asustados porque llegaron a la conclusión, para ellos triste, de que tiene que haber un creador. A eso llega el hombre, porque por más que trate de hacer un gran círculo, va a llegar al mismo punto. Porque nosotros dependemos de Dios. Él es nuestra vida. Él es la fuerza. A veces usted no tiene fuerzas ni para levantarse. Y no porque su cuerpo no las tenga, sino su espíritu está en el suelo. Usted no tiene ánimos de nada, no quiere hablar, no quiere comer, no quiere beber, no quiere nada. Dígame, ¿dónde compra fuerzas usted para levantarse y seguir adelante? ¿De dónde? No existe un lugar en la tierra que haga eso. Pero si usted abre su boca y le dice, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús, usted se levanta de ahí. Porque Él es la fuerza, Él es el Señor, Él es la misericordia. Bendito sea su nombre. Por eso Pedro expone su experiencia personal con la cruz. Él se pone de ejemplo. ¿Qué hizo él cuando tomaron preso al Señor? ¿Se recuerda? Lo negó. ¿Se recuerda? Él dijo, no lo conozco, y dijo obscenidades incluso. Él negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no quería identificarse con Jesús. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual. Y con todo amor le voy a decir algo. También usted, cuando está en una fiesta muy alegre del mundo, dice, y usted es cristiano, ¿verdad? Dice, no, mira, a mi esposa es a la que le gustan esas cosas. Porque no tenemos la madurez. Cuando usted tiene la madurez espiritual, usted se identifica con el amor de Dios. Usted reconoce a Cristo donde quiera que esté. Porque esa madurez nos permite decir con claridad al mundo que Él es nuestro Salvador. Que Él es la razón por la que estamos sentados esta mañana aquí. Usted no vino esta mañana aquí para entretenerse o para escucharme a mí. Eso sería vano, no tendría sentido. Usted viene a escuchar lo que Dios nos quiere decir a todos en su palabra, para que maduremos, para que crezcamos y para que le encontremos sentido a la vida. Porque a veces usted no me dejará mentir, no le encontramos sentido a la vida. Puede ser que usted lo tenga todo materialmente, pero hay algo que falta, esa esencia de querer vivir, de querer seguir en esta tierra. Por eso la depresión es un decaimiento del espíritu, no del alma. De tal manera que el único que puede levantar mi espíritu cuando estoy decaído es Jesucristo. Y Él nos levanta, y Él nos fortalece. Por eso Pedro aquí explica la identidad del creyente maduro. Y en primer lugar, cómo se identifican los creyentes maduros con los demás sufrimientos de Cristo. Si usted vuelve conmigo a los versículos 1 y 2 que leímos anteriormente, ahí nos está hablando claramente que el crecimiento hace que se aprecien más los sufrimientos de Cristo. Cuando usted crece y madura en el conocimiento de la palabra, comprende con más profundidad lo que el Señor hizo por usted, lo que hace diariamente por usted. Mire, ¿por qué estamos vivos esta mañana? Por la misericordia de Dios. Porque podríamos no haber abierto hoy los ojos. Una vez me hicieron una operación a mí. Yo tenía un quiste sebáceo en la ingle. Y me dijo el doctor, ay Dios, esta operación es rapidísima. Y me dio una cantidad de dinero para pagarla. Pero cuando fui a pagar,
la cantidad era mucho mayor, 3 veces lo que me habían cobrado. Entonces yo me puse a discutir con la persona de la administración y le dije, mire, ¿por qué me están cobrando esto? Que aquí está la nota del doctor, que esto era lo que me iban a cobrar. No me han dicho nada, ¿no? Le dije, ¿usted se fue? Me dijo, puchita, le dije, aquí estoy. No me dijo, es que usted se murió en la anestesia, se le paró el corazón. Tuvieron que mandar a traer de emergencia ahí a un cardiólogo y tuvieron que revivirlo, ¿no? Pusieron esos cuentos que le dan un golpe eléctrico a uno en el corazón. Lo que estoy tratando de decirles es que yo partí, pero no me di cuenta. Y así cuando usted se duerme en la noche, usted no sabe si va a despertar. No estoy tratando de meterle miedo. Usted duerma con paz y con tranquilidad. Lo que estoy tratando de decirle es que nuestra vida no la tenemos nosotros en nuestra mano. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Y Él sabe el momento en que vamos a partir. Por eso cada mañana yo le agradezco a Dios que estoy vivo, que puedo respirar. Le agradezco que soy salvo. Le agradezco que Él murió por mí. No doy nada por sentado, yo dependo de todo de Dios. Hoy que estoy predicando con usted, déjeme decirle que de madrugada le dije, Señor, lléname de gracia, lléname de unción y dame tu sabiduría para explicarles tu palabra a mis hermanos, para que ellos puedan enriquecerse espiritualmente y tener una vida sólida espiritual, con el conocimiento tuyo, Señor, no un conocimiento humano. Mire cómo es de importante ser maduro, porque nos permite darle a Dios la gloria y la honra que merece. Porque a veces nosotros en nuestro actuar arrogante en la vida creemos que es por nuestras pistolas que tenemos, hacemos y vamos y venimos. No es así, hermanos. Todo viene de Dios. Amén. Santiago dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual dice, no hay cambio ni sombra de variación. En Malaquías dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio, no habéis sido destruidos, dice el Señor. El amor que Él siente por nosotros es un amor que no lo podemos comprender, con todo respeto, porque no hemos madurado. O sea, en pocas palabras, no hemos valuado, no hemos valorado, no hemos estimado lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nos sentimos hasta independientes de Dios. Y las cosas de Dios las miramos con superficialidad. Pero el propósito del Espíritu Santo esta mañana es decirnos, abran sus ojos espirituales, reaccionen a lo que les quiero decir con mi palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Dice que es sanidad para nuestros huesos. La palabra de Dios es maravillosa. Aunque a veces no la creemos, aún así obra el poder de su amor. Vayan conmigo por favor a Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. Mire qué lindo lo que dice aquí. Y Pablo sigue con ese tema. Vaya a Gálatas 2:20 si es tan amable. Gálatas 2, versículo 20. Dice ahí la palabra, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire qué madurez la que tenía. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces nos cuesta entender que Él llevó ya nuestros sufrimientos, porque cuando usted está sufriendo dice, chica, entonces yo ¿por qué estoy sufriendo? Pero nuestro sufrimiento tiene el consuelo maravilloso de ese Dios de poder y de misericordia. Si usted me acompañara por favor en su Biblia a Romanos capítulo 6 y versículo 8. Mire cómo dice Pablo. Y si morimos con Cristo, ¿qué dice su Biblia? O sea, si morimos con Cristo, creemos en nuestro corazón que viviremos con Él siempre. A veces creemos que la vida nuestra
consiste en los signos vitales de nuestro cuerpo. Déjeme explicarle que usted está vivo porque tiene un espíritu adentro. ¿Y quién da el espíritu? Dios. Cuando usted lee Eclesiastés 12:7, dice, hablando el rey Salomón en un sentido figurado, dice, antes que la cadena de plata se quiebre y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Su cuerpo físico está unido a su cuerpo espiritual por medio de un cordón umbilical. Eso hace que usted y yo estemos aquí vivos. Hasta en el esoterismo, al meterse uno en esas cosas, lo descubre. Lástima que eso es malo y es dañino, pero es un conocimiento que intriga mucho el corazón del hombre. En el versículo 1 que leímos, se recuerda que dice ahí Pedro, armaos del mismo pensamiento. O sea, como que el pensamiento con Dios se vuelve como un arma. Le voy a poner un ejemplo. ¿Con qué se atormenta usted? Con un pensamiento. Cuando usted tiene miedo que algo va a suceder, no ha sucedido. Pero ¿dónde tenemos el tormento? ¿Nos deja dormir? No. ¿Queremos comer? No. No tenemos deseos de nada porque es un temor tan intenso que embarga todo nuestro ser integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Es como que nos hicieran un capullo. Estamos como presos porque ese pensamiento nos tomó y nos tiene presos. Pero Dios con su palabra dice que cuando lo conocemos a Él, rompe esas cosas. Y esos pensamientos son quitados. Y usted va a Filipenses 4, en el versículo 8. Ahí le dice a usted cómo usar sus pensamientos como un arma contra esos pensamientos nocivos que nos hacen tanto daño. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Se lo voy a leer ahí rapidito para que usted lo tome en consideración cuando esté siendo atacado. Dice aquí Pablo, por lo demás, hermanos, note, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice su Biblia? En esto pensar. Ahora, ¿obedecemos a la palabra? No. Ese es el problema. Ya se fijó que el problema somos nosotros. Por eso dice Pablo en Efesios, en el capítulo 4, dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos, ¿cómo renovamos nuestra mente? Dejando entrar la palabra de Dios en nosotros. Déjeme explicarle. Muchas veces hacen lo que dicen lavado de cerebro y la gente cambia y lo cree. Pero déjeme explicarle que Dios no tiene por qué lavarnos el cerebro. Él hace que nazcamos de nuevo. Y al nacer de nuevo, nuestro espíritu comienza a tener conocimiento, crecimiento y madurez para comprender lo que ordinariamente nuestra razón y nuestra lógica no comprenden. Porque Dios quiere que penetremos en esa profundidad de conocimiento que Él nos da a nosotros en su palabra. Mire, honestamente, la gente que ve en esto, un libro, dice que cuando lo llevamos así como desodorante, lo usamos, se burlan de nosotros. Pero ¿sabe por qué? Por ignorancia. Porque no saben que aquí está contenida toda la sabiduría del universo. Amén. Y no porque yo lo diga, sino porque es Dios el que escribe aquí, nuestro Creador. Él plasma en este libro todo el conocimiento que usted pueda anhelar. Aquí está contenida toda la sabiduría de los siglos y de la eternidad. Lo que pasa es que el hombre en su arrogancia no le da importancia.
Pero créame que aquí está la sabiduría de Dios, a que Él nos quiere dar con tanto amor cada día. En vista de los sufrimientos de Cristo, entonces, el versículo 1 nos dice que debemos hacer morir el yo en nosotros, que debemos negarnos a nosotros mismos y que debemos dejar de pecar. Yo los insto con amor, y yo me incluyo, a que nos esforcemos en pecar menos cada día, a que luchemos contra nuestra naturaleza de pecado con la ayuda de la palabra de Dios para alcanzar un nivel espiritual de madurez que nos permita vivir de manera distinta. El versículo 2 también, de esta porción que estudiamos esta mañana, nos insta a hacer la voluntad de Dios por el resto de nuestra vida terrenal. Y créame que yo admiro la paciencia de Dios, porque a veces decimos sí cuando entendemos. Y decimos sí, Señor, tienes razón, estoy de acuerdo. Pero en el momento en que tenemos que ponerla por obra, volvemos a nuestro antiguo camino y hacemos nuestra voluntad. Y a veces hasta nos causa cierto chiste, pero déjenme explicarles algo. Todo eso tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Todo efecto produce una reacción. Por lo tanto, nosotros debemos tener sabiduría que estamos haciendo con nuestra vida. Porque si usted nota, Dios no fuerza a nadie. Dios no quiere taladrar la mente de las personas e imponerles sus pensamientos. Dios quiere que usted, por amor y consideración al afecto que Él nos tiene, usted se esfuerce por tener un mejor tipo de vida en esta tierra. Dios no le prohíbe a usted nada, pero Dios le da sabiduría para que usted tenga templanza. Es uno de los frutos de nuestro espíritu cuando maduramos. Pablo dice algo bien claro: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y eso lo debemos considerar en nuestra vida personal. Ahora, ¿cómo identifica el mundo a los creyentes? En primer lugar, si usted vuelve conmigo a los versículos del 3 al 6, cuando estábamos en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, leemos del 3 al 6 que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Lo que está tratando de decirnos aquí Pedro es que cuando usted ya no participa con la gente del mundo, la gente del mundo lo va a criticar y le va a empezar a hacer una serie de reclamos, o le van a decir que le lavaron la cabeza, y usted no se va a sentir feliz ni contento porque no está haciendo lo que hacía, pero porque no ha madurado. Cuando maduramos comprendemos el gozo que significa seguir los preceptos de Dios. En el versículo 3 nos habla del pecado. Tener la mente de Cristo es estar harto del pecado, sabiendo que uno ha pecado demasiado. Levante la mano el que ha pecado demasiado aquí, como yo. Todos, ¿verdad, hermanos? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. O sea, no hay un ser humano que pueda decir, bueno, yo no he pecado tanto. Deberíamos estar cansados de pecar para tener una vida productiva espiritualmente, para crecer espiritualmente. Nuestro pasado no fue nada bueno. Nos habla de lascivias, de concupiscencias, de embriagueces. Para Semana Santa, ¿cómo anuncian los diferentes productos que venden? Con mujeres semidesnudas en unas piscinas plásticas. Eso es lascivia.
Eso no es bueno para el hombre. Despierta instintos y cosas malas en sus pensamientos. No nos deja pensar con claridad, porque eso viene directamente a nuestra carne. ¿Por qué le digo esto? Si usted va a Gálatas, dice en el capítulo 6 y versículo 7, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y el que siembra para su carne, dice, de su carne cosechará muerte. Muerte. Cuando Dios nos dice las cosas, no las creemos porque nuestra mente se siente superior a la mente de Dios. Pero cuando Dios nos está diciendo algo, Él sabe que tiene razón. Y va en beneficio de nuestra vida. Porque hemos vivido siguiendo los deseos de la carne. Ya era así en tiempo de Pablo. Vaya a Efesios, si está bondadoso. Efesios capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos 2 y 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, note, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Somos enojados, hermanos? Amén. Sí, ¿verdad? Una vez está diciendo, ay, hermano Miguelito parece angelito. Píncheme como una aguja y va a ver al angelito. Sí, hermanos, es que todos somos carne. Todos reaccionamos conforme a la carne. Por eso es que el Señor se esmera tanto en su palabra de que maduremos espiritualmente, para que en nuestro espíritu logremos doblegar los impulsos dañinos de nuestra carne. Porque nuestra carne nos lleva a la muerte. Y una muerte absoluta, una muerte que no es buena. Cuando Cristo entró en usted y en mí, Él hizo un cambio. El problema es que nosotros queremos como retar a Dios. Bueno, ya te acepté en mi corazón. ¿Dónde está el cambio? Vaya a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, si está bondadoso. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona creyente que es inmaduro espiritual, recién nacido espiritual, dice, ¿qué pasó? Si acepté a Cristo, ¿por qué no me cambió? Porque no es una varita mágica. Si usted va, le voy a decir ahora mismo, que quiero que lo lea conmigo, por favor. Para que usted me comprenda lo que estoy tratando de compartir. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire cómo dice aquí la palabra. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en 24 horas. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo él aquí? Que el cambio que se empezó a dar en mí tiene un proceso y un trabajo que hacer. Y el Espíritu Santo es el que más lucha contra nosotros en cuanto a nuestra carnalidad, para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Dios quiere que se cumpla en nosotros la palabra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, aunque a veces no nos agrada. Algunas personas no pueden comprender este cambio, como le decía, la gente del mundo. Algunos no pueden pensar que hubo un cambio en nuestra vida, una transformación espiritual. Piensan que es algo extraño. Y hablan mal debido a que escogimos nosotros la luz, que escogimos el bien. No les agrada en general. Y luego surge la persecución y el juicio. En 1 de Pedro 4, verso 4, dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esto es soportar la mirada extraña del mundo.
creen que los creyentes son extraños. B, hablan mal de los creyentes. Y C, no consideran que serán juzgados. Todos los que nos critican y nos ven de esa manera van a ser juzgados, porque es Dios el que los va a juzgar. El mundo ve nuestra luz y el mundo prefiere las tinieblas. Y eso fue desde el principio así. El mundo amó más la oscuridad que la luz. ¿Y eso qué va a traer? Persecución y juicio. Él escribió otra nota aquí en relación con los mundanos que prefieren la oscuridad y dice, esto es seguir el ejemplo de los que ya han partido. Les fue predicado el Evangelio, respondieron y escaparon al juicio. Esto habla de las personas que dejaron su carnalidad y buscaron a Dios. Y al morir encontraron la respuesta de Cristo, la vida eterna, el bien eterno para nosotros. Seremos nosotros vindicados también en el juicio. Vaya conmigo, si es tan amable, a Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cuando usted lee en Apocalipsis, en el capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, allí explica que cuando estén estas personas frente al trono de Dios, que va a ser la humanidad de todos los tiempos, van a ser abiertos varios libros. Estos libros contienen el registro de todos nuestros actos, sentimientos, pensamientos y emociones, que a nosotros incluso ya se nos olvidaron, pero Dios los tiene registrados por una razón. Él sabe que nosotros nunca queremos aceptar nuestros errores, ¿o no es así, hermano? Y siempre queremos como justificarnos, ¿verdad? Es que yo hice eso por tal y tal cosa. O sea, nunca queremos aceptar genuinamente nuestra responsabilidad en cuanto a la vida que Dios nos dio. Le quiero explicar algo. Otro de los errores cuando somos inmaduros espirituales es que creemos que nuestra vida es nuestra. Y no es así, hermanos. Usted tiene una vida prestada por Dios. Su vida le pertenece a Dios. Usted no es dueño de su vida. Mire, vaya a 1 Corintios, si está bondadoso, en el capítulo 6. Quiero mostrar rápidamente algo ahí que nos enseña Pablo. Por eso el madurar nos da tanta sabiduría para que comprendamos nuestra vida en esta tierra. Capítulo 6, versículo 18. Le voy a leer del 17 como contexto. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Permítame que me detenga un momento. Cuando una persona tiene relaciones íntimas con otra persona, jamás se pone a pensar en el flujo de contaminación espiritual que está yendo de una parte a la otra. Fíjese que ahí no está pasando lo bueno de una persona a lo bueno de la otra persona, sino está pasando lo malo de una persona a lo malo de la otra persona. Incrementa el dolor, el sufrimiento, el pecado. Por eso es que el mundo a ese tipo de cosas no le da importancia, porque desconoce las consecuencias espirituales que conllevan. Olvídense de las enfermedades que podrían haber. Estoy hablando de algo más profundo, de lo espiritual. Dice el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya me entendió lo que le quiero decir? Cuando Dios nos habla de que nos cuidemos de no hacer daño hacia nosotros mismos, nos está haciendo un bien y nos está librando de consecuencias terribles para nuestra vida y para la de nuestros hijos. Porque todo el bien que usted hace como padre lo proyecta como bien para sus hijos y sus descendientes, pero igual funciona con el mal.
Por eso Dios nos exhorta con tanto amor para que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Él quiere que maduremos verdaderamente. Se recuerda que leímos un versículo que ha sido muy controversial teológicamente en toda la historia, porque el versículo 6 del capítulo 4 de Pedro nos habla de que se les predicó a los muertos, pero tenemos que entenderlo porque no es que haya bajado alguien al infierno y le haya hablado a los muertos que están ahí. Se lo voy a leer y dice la explicación del versículo: y por eso es que las buenas nuevas de salvación un día en vida de ellos fueron predicadas a los que ahora están muertos, porque si las aceptaban, aun cuando murieran físicamente como todos los hombres, sus espíritus vivirían tal como Dios vive. O sea, no fue que a muertos se les predicara, sino a personas que murieron y por eso son salvas. Ahora, para terminar, ¿cómo se identifican los creyentes maduros con otros creyentes? Y para eso le voy a pedir que vuelva a Primera de Pedro en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 8 al 11, y con todo el respeto que se merece le ruego que le ponga atención. Dice nuestra lectura: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo empieza diciendo ahí? Tener ferviente amor. La palabra ferviente quiere decir hirviente. O sea, está hablando de un calor formidable de amor entre los hermanos. El domingo pasado, si recuerda, hacía mención yo de eso, porque en la iglesia nos saludamos, nos vemos y ¡ay! Somos hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de un padre, pero no tenemos una verdadera vinculación. No existe un ferviente amor. Yo bendigo a Dios por la vida de mi hermano Ricardo y de su hermana Emi, a quienes los asaltaron y a punta de pistola iban con sus nietos, le robaron su automóvil. Pero Dios guardó sus vidas en primer lugar. No los insultaron ni los golpearon. Y sin embargo, a pesar de que no tienen su vehículo, aquí estaban desde temprano sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque los aman a ustedes, porque me aman a mí, porque aman a Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hay cosas que hacemos muchas veces por conveniencia, pero cuando usted aprende a hacer las cosas por amor, va a tener una satisfacción tan formidable en su corazón que lo va a querer seguir haciendo. Porque cuando descubrimos que Dios dice que hagamos las cosas con amor, es maravilloso hacerlo. Yo me recuerdo que en mi casa éramos bastantes y a veces llegaba mi familia que venía de visita y todos se ponían bravos. Decían, ¿dónde van a dormir? Y la comida, ¿qué vamos a hacer con la comida? Y tenían a mi tía que lo primero que hacía era correr con la escoba y la ponía atrás de la puerta. Así se van los juegos. Ahí eran mis tíos y mis primos, ¿sí? Nosotros éramos niños, nos poníamos felices a jugar con ellos, pero yo me daba cuenta cómo los adultos se molestaban de que había llegado visita. ¿Sabe qué era lo terrible? Que a los 2 días ya todo en la casa era alegría y jolgorio, fíjense, todo era risa. Y cuando los inesperados visitantes se despedían y se iban, hasta lloraban mis tías, decían, porque ahorita lloran. Cuando vinieron estaban bien bravos. Yo era un niño, yo me daba cuenta de eso. Entonces Dios dice que tenemos que tener amor cuando a alguien lo hospedamos en nuestra casa.
Si va a hospedar a alguien, hágalo con amor. Si no, dígale, mira, te conseguí una suite ahí en el camino real. Ya te pagué la noche. Fíjense todas las cosas que Dios nos enseña que debemos aprender a hacer. No es fácil, pero cuando usted madura, Dios transforma todas las circunstancias, los sentimientos, las emociones. Nosotros nos debemos identificar con otros con amor, con ese amor que Dios ha depositado dentro de nuestro corazón. Porque ¿qué nos dice aquí Pedro que hace el amor? Déjenme antes que terminemos el mensaje, le voy a decir algo. ¿Qué temperamento tenía Pedro? Era sanguíneo, colérico, bravo, mal hablado, procaz, grosero. Era un pescador, era un hombre ordinario. Pero note cómo Dios lo transformó. Por favor, le ruego que a la luz de esa observación tan grotesca, si usted quiere, de su personalidad, lo pueda ver usted ya transformado aquí en la Biblia, donde estábamos viendo. Mire cómo dice ahí Pedro. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Dice, lo siento raro que desde Pedro estuviera hablando de amor por lo hosco que era. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor hace natural la hospitalidad. Mire qué maravilloso lo que el amor de Dios hace en nosotros. Nos capacita para dar sin rezongar. Dice que Dios bendice al dador alegre. Porque hay gente que da, pero le duele el corazón. Bueno, a veces no es tanto el corazón, sino la canilla donde tiene la billetera. Es el ciático, dice. Es la billetera. Le está doliendo en el alma lo que dio. Pero cuando usted madura y tiene el amor de Dios, todas esas cosas cambian. Los valores se trastocan. Tenemos otra manera de ver la vida. Porque Dios nos enseña con amor. A mí me fascina ver el amor que Él tiene para enseñarnos con tanta didáctica y paciencia a través del Espíritu Santo para que comprendamos estas cosas maravillosas. Porque la gracia de Dios nos capacita para servir con amor. Porque Dios es glorificado cuando usted sirve, cuando usted lo trata bien. Fíjese que aquí está sentada mi hermana, que cuando su esposo cumplía años llegaba toda la familia y viera qué banquete más directo, comida deliciosa y todo. Y fíjese que yo llegaba, para no usar la palabrota, le digo de gorrión, así como pajarito, porque él me invitaba a mí. Y cuando yo entraba, mire lo que hace el amor. Yo saludaba a todos y luego cuando venía a la hora de la comida, él estaba a la cabecera y me decía, no, véngase, usted se va a sentar aquí conmigo, decía él. Él era un hombre militar, gallardo, así grande y todo. Pero había una ternura dentro de ese hombre increíble. Y un amor que Dios le despertó a mí. Yo decía, Señor, gracias por llenarme de gracia ante los ojos de este varón. Porque me tenía tanto amor, tanto afecto. ¿Sabe? Aunque los demás no los conociera, con conocerlo a él y a su amada esposa que está aquí esta mañana, era suficiente. Porque me brindaban un amor y una atención que me sentía de veras el hijo del rey. Y así me siento cuando los visito a ustedes por la deferencia y el amor que me dan. Pero eso lo debemos hacer todos, hermanos, todos. Porque es maravilloso sentir ese amor. Cuando usted se siente amado, usted es feliz. Porque eso no se compra con dinero, hermanos. Eso no es posición social. Eso es la gracia del Señor. Su amor eterno. Cierre sus ojos, por favor. En conclusión, ¿cuán maduro es usted? ¿Qué significan para usted los sufrimientos de Cristo? ¿Lo ve usted el mundo? ¿Lo ve usted el mundo como un creyente? Pregúntese en su corazón.
¿Ama usted intensamente a otros creyentes? Dele una vista, por favor, de nuevo a la cruz para que acelere su madurez. Consagre su vida, su todo, al crucificado, porque Él lo ama. Como nadie lo ha amado a usted, lo ama a Dios. Ni sus padres, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus hermanos tienen ese rango y ese nivel de amor que Dios siente por usted. Para usted es muy importante saber esta mañana que Dios lo ama con una intensidad y una grandeza que no tiene parangón. Siéntase amado, siéntase amada. Si hoy nadie se acercó a usted y lo abrazó y lo besó, déjeme decirle que el Señor está aquí abrazándolo y besándolo, porque usted es muy amado, usted es muy amada por Él. El Señor quiere que usted lo sepa esta mañana, que nos sintamos amados por Él, porque eso va a acrecentar nuestra madurez espiritual, para que cambiemos nuestra religiosidad por un actuar verdaderamente espiritual. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes aquí en esta mañana. Y si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo en su corazón, ahí en su lugar donde está, yo le invito a que le diga: Jesús, yo te necesito. Yo te abro mi corazón y te recibo en él. Te doy cabida, te doy albergue eternamente como mi Salvador personal, como mi único Dios. Lléname, por favor, Jesús, porque te necesito. Yo no quiero religión, Jesús, yo quiero tu relación. Por eso te necesito tanto. Amén. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero bendecirle en esta mañana. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar ya abrió su corazón y te tienen morando, no como un huésped, sino como un ser familiar profundamente amado. Yo te pido que los bendiga, Señor. Te pido que nos ayudes a alcanzar madurez. Te pido que nos ayudes a comprender la profundidad de tus misterios. Te pido que el Espíritu Santo no sea parte de nuestra vida. Y te ruego que nos llenes, Señor, con las características de un cristiano maduro, para que los demás puedan iniciarse en ese mismo crecimiento y en ese mismo afán de agradarte a ti con sus vidas. Por eso en esta mañana, al agradecerte por ellos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego que tu paz llene sus mentes y sus corazones, que los envuelvas en tu manto de gozo para que eso les dé mucha fortaleza y que los cubras con ternura, con tus alas protectoras, para que el resto del día puedan ministrarse a sí mismos pensando en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.